Bienvenidos, Tlacoyolivers, a este podcast, nuevo episodio. Es el episodio 2. El segundo episodio del Tlacoyo Podcast, que ya estamos en vivo en Apple. Bueno, ahorita no estamos en vivo, sino lo pueden conseguir en Apple Podcasts. Y en Spotify también está en revisión, entonces pronto vamos a estar ojalá pronto salga en esas plataformas. Y bueno, hoy en este episodio vamos a hablar sobre una competencia de ponerle música a un episodio de Westworld. Y pues vamos a empezar con eso. A ver, vamos a darle algo de contexto a la banda, ¿no? Porque sí. a mí me cayó como baldazo de agua fría por dos cosas. Lo primero es no sabía que era Westworld. Ya después me enteré que es esta serie de HBO que según parece es como una serie de acción. Corrígeme si me equivoco. Sí, fantasía, acción, sci-fi. Ajá, no te voy a decir medio cyberpunk la cosa. La verdad es que conozco un clip de 8 minutos, entonces tampoco es como que sé mucho de la serie. Y para los que no estén tan clavados de esto de las bibliotecas, bancos de sonidos y demás, pues Spitfire es esta compañía que hace software, no sé si hace hardware también. No, bueno, venden USBs o discos duros con sus librerías, pero de hacer hardware no. Bueno, tienen bibliotecas de sonidos, son Spitfire Audio, y aparentemente son como de lo que se usa un montón en este mundo del film scoring y de estas cosas como orquestales súper grandes en las que quieres ahorrarte el presupuesto de la orquesta. ¿Sabes qué se hacen? Tutoriales para usar Logic y Ableton para ponerle música a programas o cine o así. Eso sí lo tendré que revisar. Para sincronizar video con audio. Con audio. Bueno, especialmente con lo que escribes. Y están padres, están buenos. De hecho, como parte de la competencia, tenían una introducción a usar Logic con las librerías gratuitas de Spitfire. Ok, y entonces el concurso se trataba de... El concurso era junto con HBO, porque HBO es quien tiene la serie Westworld. Pero bueno, como me gusta hablar de Westworld... Dale. Westworld empieza como una película de Michael Crichton. Michael Crichton, el escritor de Jurassic World, y tiene mucho, es de ciencia ficción así pop, por decirle, comparada con Arthur C. Clarke de Odisea del Espacio, pues está que es bastante más underground. Está muy pop, pero está chido en muchas cosas. Y esta de Westworld usa un poco como la idea de las memorias y los sentimientos de dónde surgen, porque Westworld es un parque, se supone que la acción pasa muchos años en el futuro y la gente va a parques de diversión como Westworld, donde hay androides que parecen humanos, completamente humanos y simulan ser humanos, y los animales también son robots. Y entonces a Westworld es como el viejo oeste, y mucha gente va a matar a los androides, como se divierten matándolos o violando a las robots. Y así, eso es como de lo que se trata el parque de diversión de Westworld. Que está muy freudiano ese pedo, ¿no? Es como de, tengo este impulso en mí que no es socialmente aceptable y está culerísimo, entonces lo voy a sublimar haciendo esto sin dañar a nadie, ¿no? Sin dañar a nadie, ¿no? Y ya entonces ahí, de hecho, la serie lo explora más que la película, esta parte que dices tú, la parte freudiana de que quién es realmente, si eres quien está en Westworld o eres la persona que está fuera de Westworld, cuál es tu identidad real. Bueno. Y así. Y bueno, de eso se trata la serie. Y bueno, la serie tiene hasta ahorita tiene 3 temporadas, que cada una tiene como un tema y un punto que debe de comunicarte, y no te lo comunican bien hasta el final, sino como que todo van así yendo poquito a poquito, dándote pistas de qué quieren decirte, y al final te dicen todo bien. Y entonces era para la 3ª temporada, que está interesante la temporada en sí, pero el clip nada más era una escena de, ¿cómo se dice? Car chase. ¿Persecución de autos? Ajá. Era una persecución de autos. Y las reglas nada más de HBO era que pudieras como
contribuir a la experiencia de lo que estabas viendo, de que fuera que mejoraras la experiencia y que no modificaras el video. Eso eran realmente las reglas. Bueno, también decían que iban a revisar qué tan inventivo eras. Bueno, sí. Ya porque pues esas son las reglas, ¿no? Ya de lo que decían que podían ok. Revisar. Calificar, digamos. Lo que iban a calificar los jueces, que incluían a J.J. Abrams, que es el productor. De hecho, la serie la crea el hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Órale. Entonces, pues si no lo han visto, pueden esperar cosas muy interesantes, muy chidas de ahí. Pero se supone que iban a ser jueces J.J. Abrams y el compositor original de la serie. Y ya unas cosas que iban a calificar. Creo que tú las tienes más frescas, los puntos que iban a calificar. Recuerdo que era que la música tuviera como que apoyara la narrativa de la historia, puesto en términos de ellos que apoyara el storytelling pero no me encanta el término, pero bueno, que apoyara el storytelling de la escena, que fueras, o sea, qué tan creativo e inventivo eras con esto. Obviamente que utilizaras las bibliotecas de Spitfire, porque creo que ese era todo el punto del concurso. Y creo que es todo, ¿eh? Sí. Sí, no, estaba muy abierto. Muy vago, ¿no? Ajá, muchas cosas. Muy abierto a la interpretación. Pues sí, esa era la competencia en sí. Ponerle música a una escena de persecución. Y el asunto es que hubo muchísima gente súper enojada con el resultado, ¿no? No sé si vamos a agregar en algún punto de esto el clip del ganador. Sí, como no está en vivo, lo vamos a poder hacer ahorita. Bien. Verified. Enable semi-automatic control. Disable safety features. Maximum speed. Go. What's happening to him? I think he's switching genres. We need distance. Head south. Is that a standard issue? No. It's not. Point and shoot. Police ahead. Maintain speed. Sharp left. Now. I missed! Hold on.
right, I need you. Drop in, intersect, maximum speed. Arm charges now. Accelerate. Acceleration of 90%. More. 94%. More. 98%. Stop. Why the f are we stopping? Get down. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Primero, antes de que te anuncien al ganador, te ponen a 4 runners, que son como los 4 finalistas que casi que llegaron, pero no llegaron. Y busqué un poco a ver si podía encontrar el track completo de estos chavos, pero solamente alcanzas a ver pequeñas como escenas. De por sí es un clip corto esta persecución de autos, ¿no? Que durará como 4 minutos. 5 en total, con todo. Bueno, de ellos alcanzas a ver como 1 o 2, ¿no? Cuando más. Y la verdad es que de todos se veía muy bien, ¿no? O sea, de todos era un trabajo súper cumplidor. O sea, cualquiera de ellos podría haber sido sin problema el asistente del compositor principal y haber hecho un gran trabajo. Sí. Pero cuando escuchamos al ganador haciendo cosas en 8 bits y como con esta estética de videojuego de los 80, de videojuego de 8 bits, valga. Sí. Híjole, pues sí, o sea, revisando los comentarios, yo creo que cometí el error de primero leer los comentarios de la banda y sí vi tanto enojo, tanto desazón de parte de ellos y todos decían lo mismo, ¿no? De, este concurso todo el mundo se lo tomó en serio menos Spitfire. Sí. Que ya cuando lo escuché, sí, híjole, ¿no? Sí era una reacción. Sí era complicado, ¿no? Sí, Spitfire se dejó ver muy atrevido, creo yo, con su decisión. Igual que la persona que entregó la pieza para acompañar la escena, ¿no? Voy a asumir que para este punto ya pusimos anteriormente el video. Lo vamos a poner antes, desde antes. Va. Ok, ¿qué son las cosas que pasaron aquí? En las otras, en los runners, valga, creo que sí vimos un trabajo muy, a lo mejor como con el estándar de calidad, con el industry standard de esta cosa del scoring, pero siento que se vio un trabajo genuinamente genérico, ¿no? No sé cómo el compositor haya llevado el resto de Westworld, o sea, ya como una obra final y acabada. Pero algo que a mí no me hace feliz del mundo de la composición para películas o series actualmente es que siento que hay muchas cosas que suenan muy prefabricadas, ¿no? Fuera de cámara platicábamos de, por ejemplo, el cambio en las películas de Batman, ¿no? Por ejemplo, el Batman compuesto por Danny Elfman utilizaba mucho esta técnica del leitmotiv, ¿no? El leitmotiv, para los que no tengan tan claro el concepto, es una melodía asociada a un personaje. Entonces cada vez que aparece este personaje va a aparecer su motivo melódico y muchas veces esta melodía se va a transformar según la situación que enfrenta el personaje, ¿no? O sea, y en ese sentido podemos... Yo creo que Op es mi referencia favorita para esto del leitmotiv, ¿no? En el que escuchamos este balsecito del tarirarán, tarirarán, tarararán. Y lo mismo lo escuchamos súper lento y en tono menor y nada más con las cuerdas cuando Ellie se muere. O lo escuchamos súper rápido y con toda la orquesta y los metales cuando van ya en la escena final a rescatar al señor Fredricksen en la casa voladora. Y tenemos una sola melodía que representa el espíritu de la película, que pasa por un montón de escenarios que tiene que ver como con el escenario que está pasando el protagonista. Eso es algo que deja de ocurrir en el film scoring moderno, en especial en las cosas de acción.
O sea, hay muchos momentos en los que, por ejemplo, Star Wars, que, bueno, Star Wars lo compone John Williams, que es famosísimo por haber hecho ese uso de las melodías que se desarrollan y demás. A las películas ya de esta última cacho de la... No sé cuál sea la versión de 9 de trilogía. Pero este último cacho ya compuesto por Disney y sin Lucas ahí metido. Sí. Pues ya no aparece, ¿no? Ya más bien hay una escena de acción y tenemos estas percusiones gigantes con reverb, ¿no? Y estas como loops de acción, ¿no? De la cuerda de que con estos como stabs, que así se llama, como estos golpecitos rítmicos muy incisivos. Pero que dices, si yo agarro esta música y se la pongo a Inception, le queda. Así no estoy arriesgándome en nada, ¿no? Que también Inception como que sí quería usar ahí... bueno, motivos, sí. Pero de repente... Hay veces en las que no. Sí, muchas texturas, por decirle de una forma. Por tratarlo con amabilidad. Sí. Muy curiosamente, estaba checando, hay un canal de YouTube que se llama Behind the Score, que justo lo tratan sobre la peli de Harry Potter, que la saga, vaya, la franquicia de Harry Potter pasó por un montón de compositores, y la música de las primeras 2 películas, que sí estuvo hecha por John Williams, se nota este desarrollo de que hay melodías que tratan sobre las travesuras, melodías que tratan sobre la familia, melodías para cada uno de los personajes, y que cuando llegamos a la 5ª, 6ª película de las como 200 que son, ya en lugar de tener estas melodías que aparecen y todo, pues tenemos estos loops de acción en su lugar, ¿no? Y la música se vuelve algo completamente accesorio a las escenas. Sí. Siendo que anteriormente pues veíamos que si tú veías la película sin los diálogos, solo con la narrativa de la música, la película hacía perfecto sentido. Entonces siento que yo creo que ese fue el acierto por el que ganó este chavo que ganó, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. O sea, sí es cierto que está esto de los 8 bits, sí es cierto que hay como un cierto elemento ahí de humor muy ácido, o por lo menos yo como latinoamericano lo interpreto desde ahí. Pero, pues, o sea, hasta la melodía que utilizó, que ciertamente es una melodía que podríamos haber encontrado en Contra, ¿no? O en Metal Slug o cualquier videojuego de la época, que hecho con el sinte ese acá, pues todo cucho de la época. Que esa misma melodía te la presente después con la orquesta sinfónica, conforme va como volviéndose seria la escena. Yo la verdad, como no sabía bien qué estaba pasando, solo vi que el protagonista extiende la mano sobre algo que parece ser como un tipo de tablet y le entra un viaje, ¿no? Yo dije, no sé si se metió hongos, no sé qué está pasando, pero lo que parece ahí es, o sea, el elemento que aprovecha es que pasa de un soundtrack muy, muy característico, perdón, un soundtrack como muy estándar, a esta cosa de 8 bits, que ya desde que lo ves de la perspectiva de, bueno, esto es un parque de diversiones, pues sí te está contando la historia de que entra como en este mundo del juego, ¿no? Y pues a lo mejor no es la estética por la que muchos de nosotros hubiéramos ido, o no es la estética por la que fue ningún otro de los concursantes y por eso se agüitaron de que él fue el que ganó. Pero por lo menos en la parte de que fuera inventivo, pues check. Que te contara una historia, check. Super check. Y se arriesgó, porque tenía 4 minutos para contarte la historia. ¿Qué tanto puedes hacer realmente en 4 minutos? No es... Vaya, no tiene las posibilidades que tienen los que van a trabajar toda la serie, ¿no? Que dicen, pues voy a meter esta idea musical que a lo mejor no desarrollo hasta el episodio 5 de la temporada, pero él tiene tiempo, este vato no. Sí. Bueno, lo de usar las librerías, pues también check. También algo que le criticaron es que dice que se metió con el audio del clip original. Ajá. Que dicen que estaba en las reglas, que no debías de modificarlo. Yo no me acuerdo de eso. Y cuando lo quisieron buscar, hay una teoría también de conspiración ahí, porque ya no está eso en las reglas. Algunos que se acuerdan que sí estaba, que no podías modificar el audio original del clip. Y él sí le pone a los carros. Ajá. Les pone un filtro para que suenen como de 8 bits cada cuando van los carros. Cuando está en ese mood el personaje. Pero digo, a mí sí se me hizo
bastante disfrutable la música y los efectos de sonido. Por ejemplo, cuando va a abrir Como el quemacocos. el quemacocos del auto, uno de los personajes le pega y suena como si estuviera Mario saltando. Entonces, sí, eso me gustó, porque pues precisamente le da esa idea como de que está en un juego, porque así lo está percibiendo el personaje principal, como algo que no es real. Sí. Que luego, a ver, esto no es nuevo, ¿no? Ya nos ha pasado que hay momentos en donde alguna serie cambia dramáticamente su narrativa con el propósito de contarte algo en específico y el fandom se enoja, ¿no? O sea, no sé cómo lo haya vivido el público de Spitfire ahora mismo, pero para la gente que fue fan en los 90s de Evangelion, que justo en los últimos 2 capítulos, o sea, teníamos una serie de robotsotes peleando contra monstruotes, ¿no? Vamos a hablarlo muy llanamente. Acción. Ajá. Que también esa es mi descripción cuando tengo que hablar de Pacific Rim, ¿no? Eso es lo que es. Sí. Y los últimos 2 episodios son esta cosa más como de arte conceptual, de voces en off, filosofía, con una sola franja en la pantalla. ¿Qué carajo estoy viendo, no? O sea, ya pasaron 20 años de eso y siguen apareciendo fans con teorías de por qué ocurrió lo que ocurrió. Entonces digo, bueno, o sea, no es nuevo, pero también de que funciona, pues, o sea, acá estamos hablando de un fandom que ha sobrevivido 20 años después de que finalizó la serie, ¿no? Sí. Que me imagino que también podría ser una tirada de J.J. Abrams, ¿no? Bueno, pues esto va a dejar que el público siga mascando una serie que además cuando las series tienen como cierta profundidad, que como cierta inteligencia, te dejan masticándolas aún después de que se acaba la serie. Capaz que la decisión también va por ahí. No sé si lo vayan a usar al final en Westworld. No, de hecho ya estaba, ya había pasado el episodio cuando salió la competencia. Entonces no va a salir y como ¿cómo se llama? Spoiler alert. En esa escena usan la cabalgata de las Valquirias. Que por favor, no la Ride of the Valkyries es un meme por sí mismo, ¿no? Sí. O sea, ya a lo mejor en Apocalypse Now fue súper innovador y todo, pero pues de tantos años después esto ya es un meme cultural, ¿no? Es como eso de que cuando aparece un personaje muy refinado suena de fondo. Es una idea tan gastada que tu genio Derbez la explotó, ¿no? Sí. Entonces, pues... Sí. Es como también tomándolo de lo que pasó originalmente en el episodio, pues tampoco está así tan en serio, porque te digo como sin como querer echar a perder el episodio para quien no lo haya visto y lo quiera ver. Pero el personaje sí toma una droga que lo hace, bueno, se la ponen a fuerza, no la toma él por voluntad. Por su voluntad. Pero le hace percibir la realidad como si fuera una película, pero cambia de géneros, entonces va pasando por como el film noir y después pasa a romántico y después se supone por la cabalgata de las Valquirias, yo pienso que es guerra, ¿no? Es una película de guerra. Claro. Y y pues por eso también puedes como explorar esa parte de salirte de lo normal tradicional y irte al videojuego de 8 bits. Claro, ¿no? Que pues lo que veíamos, la melodía que utiliza que utilizan para este clip, pues los juegos que te recuerdas son esos, ¿no? Son Contra o Metal Slug. Sí. Cualquier cosa así que pues es un videojuego de guerra y en ese sentido estamos semánticamente en el mismo lugar, ¿no? Sí, que la cabalgata de las Valquirias. Ahora también un poco que se entiende, o sea, de los comentarios que vi, sí había un comentario que, con el debido respeto a quien lo hizo, me pareció súper cursi,
Que decían de, no, pues es que este concurso era lo que nos ayudaba a muchos músicos a mantenernos cuerdos en un tiempo tan difícil y que ustedes se mofen de eso, de nosotros. Y es como de, a ver, aquí ya no te estás quejando del concurso, sino de los sentimientos que tú pusiste en dicho concurso, pero eso ya no es culpa de ellos, ¿no? O sea, el cómo tú, o sea, el que este concurso te sirviera de un tipo de salvavidas intelectual. O sea, le estás poniendo una responsabilidad de Spitfire sobre tus emociones que ellos no tienen, ¿no? Sí. O sea, aguas ahí. Sí, también es otra cosa porque, como te comentaba hace rato, David Cudell, el que ganó, pues podremos decir que es un profesional de la industria porque ya ha trabajado en películas. Que es otra cosa que dijeron, ¿no? De que era amigo de J.J. Abrams porque ya ha trabajado en Misión Imposible. Si te metes a Internet Movie Database, puedes ver que sí sale, pero como asistente del sonido. Entonces no creo que J.J. Abrams lo recuerde, ¿no? Pues es como... que se hayan hablado siquiera. A lo mejor sí, no tuvo la fortuna, pero... Pero vamos, ¿no? Es como que te acuerdes de quién era... Así, vaya, en nuestro caso, ¿no? ¿Te acuerdas de quién fue el mesero de aquella boda a la que fuiste a tocar? Pues creo que no. Sí. Y en los... De las reacciones, estaba viendo, me dijo Julio Torres otra vez. Saludos. Esperemos que estés viendo otra vez. Pero me platicó que Hans Zimmer tuvo reacción a los comentarios. Y como que sí les dijo, a ver, se están poniendo muy haters y están arruinándole el momento de felicidad a alguien que está emocionado por haber ganado esta competencia con sus comentarios, ¿no? Porque sí se fueron, que eso no está padre, ¿no? Que se fueron como contra el compositor, el chavo que hizo la... O sea, se fueron contra el ganador. Ajá, contra el ganador. Y no como... Pues digamos que si no estaban conformes con la decisión, pues era contra el jurado, realmente contra... Claro, no, ellos serían los culpables de esto. Dirigir su odio. hate. Pero sí, a Hans Zimmer le molestó el tanto hater y básicamente dijo, espero... no me acuerdo bien cómo es la idea, pero es de espero nunca trabajar con ustedes o no quiero trabajar nunca con ustedes, alguna de las dos. Pues ahorita lo checo bien, pero sí es de no... Pero bueno, en cualquiera de los dos resulta como bastante fuerte, ¿no? Y antes de eso dice algo como, pues si ustedes quisieron expresar su opinión por la magia del internet, ahí está ya y siempre va a estar, ¿no? Claro, ¿no? Va a estar para siempre aquí, entonces me va a servir como referencia también para cuando decida no trabajar con ustedes. Sí, ahí está eso de Spitfire. Y pues qué bueno que sí te gustó también. Igual no nos había gustado alguno de los dos. Dijeron, se puede armar un debate. Sí, un poco de polémica al respecto. Pero fíjate que también coincido, por ejemplo, con lo que dices tú de que se vuelve muy genérico. Y hay una serie que hace Rick Beato que como viendo film scoring y dice, para este tipo de escenas podemos usar el modo lidio, ¿no? Y entonces literalmente toca la escala y ya se oye como película. ¿Qué dices? O sea, modernamente. Así de solamente tengo que tocar la escala para arriba, tengo que poner la biblioteca correcta y tengo un soundtrack, ¿no? ¿Qué carajo? Sí. Y entonces, pues sí, así se están haciendo muchas veces. Que pues también tiene que ver con que incluso compositores como Hans Zimmer llegan a hacer scores para series, ¿no? Donde se tiene 20 proyectos y aparte una serie. Entonces, pues sí, es más fácil agarrarte una librería y copiarte cosas. Luego así esta era una plática que llegaba a tener con algunos de mis alumnos que estaban aprendiendo orquestación porque su tirada era hacer en algún punto soundtracks. O sea, hay mucha música que, por ejemplo, el score a lo mejor lo hizo Hans Zimmer, pero él no hizo todas las escenas, ¿no? Tiene la oficina Hans Zimmer, en donde hay asistentes que trabajan bajo su supervisión que le ayudan a sacar adelante todos estos proyectos, ¿no? Y dices, pues claro, definitivamente atentaría contra la realidad esperar que un señor, pues ya no en la flor de la juventud, tuviera que malabarear al mismo tiempo
7 películas, una serie, ¿no? Y, o sea, es una cantidad de música inimaginable. No es una cantidad de música que si la tuviera que hacer él solito todo, yo creo que ni Mozart ni Beethoven lo hubieran logrado en su época, ¿no? Entonces, pues bueno, aparece en este arte colaborativo, pero también aparece el defecto de que van a haber cosas que se hagan pues de manera más o menos genérica, ¿no? Es como de, oye, si tú tienes que componer los leitmotivs para los personajes principales y aparece una escena de persecución de carros, a lo mejor le hablas a tu asistente y le dices, oye, necesito que me resuelvas esto, ya conoces mi trabajo, ve cómo le vas a hacer, ¿no? Y pues ahora sí que para no meter la pata, pues juegas en la zona segura, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, ¿no? Eso también tiene que ver. Y definitivamente podríamos ahí como reflexionar sobre si entonces lo que necesita la industria del cine es una mayor apertura a compositores que, digamos, no tienen tanto pedigrí, ¿no? Como la chica de la serie de este lugar que explotó nuclear. ¿Cómo se llama? ¿Chernobyl? Chernobyl. Yes. Que ella ganó, Sí, ¿no? sí, Por sí, la sí. de The Joker, creo. Sí. Interesantísima la música de ella. Sí, muy padre. Entonces, pues, por ejemplo, Sí, ¿no? de que hay. ¿Quién te dice que no hay otras 30 personas igual con un talentazo que necesitan entrar a la industria, pero pues que por lo pronto solamente la chamba que tienes es del asistente de, ¿no? Sí. Entonces, Oye, y antes de cambiar de tema, quería preguntarte, una vez tuve una conversación con un compositor sobre ¿qué película? Koyaanisqatsi, unas que hizo Philip Glass. sí, Koyaanisqatsi y algún Atsi al final. No me acuerdo de la tercera, pero sí, claro. ¿Que Katsi quiere decir vida o cambio? No me acuerdo, ¿no? Pero Una de esas dos. ahí, creo que era vida. Pero lo que él me decía es que no le habían gustado porque siente de que el soundtrack se mete mucho, o sea, que te distrae de lo que estás viendo. Que podremos decir que es algo que pasó con el de Spitfire, ¿no? Te estás viendo y sí te distrae. O sea, como que te llama más la atención la música que lo que estás viendo. Y para él, un buen soundtrack tenía que estar como ahí, presente, pero que no te distrajera. O sea, como realmente de fondo, digamos. ¿Tú cómo percibes eso para los soundtracks? ¿O cuál te gusta más? Digo, no podemos decir que uno sea bueno o malo por así, pero... Ajá, mira, al final van a ser pues obviamente las decisiones del director, ¿no? Ocurre un fenómeno creo que es muy parecido como al de la vida en la orquesta. Pues obviamente cada ejecutante puede tomar un montón de decisiones sobre cómo toca cada nota, de la misma manera que acá el iluminador puede tomar sus decisiones, el editor de sonido tomar sus decisiones, el compositor tomar sus decisiones, pero al final pues la persona que unifica todas estas visiones pues es el director, y así no te guste, ¿no? Pues ese es el trabajo del director. En el caso de Koyaanisqatsi, Koyaanisqatsi y demás, que entiendo que también fue el director el mismo Philip Glass, pues un poco que qué esperabas, ¿no? O sea, él es un compositor dirigiendo una película, pues claro que la música se volvería en puntos más importante que la película misma. A mí me da la sensación de que muchas veces la imagen refuerza el sonido y no al revés, que es como tradicionalmente se aplica en el film scoring, ¿no? Ahora también esto se ha vuelto así, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, de alguna manera los primeros compositores de películas empezaron a trabajar como lo hicieron, porque tenían que inventar un arte que no existía, ¿no? Pero pues si lo piensas, el hecho de que antes tuvieras un pianista tocando en el cine mientras ocurría la película, y la importancia de la música no solo como un elemento más narrativo, sino a veces como un personaje, pues daba para que este cine se expandiera en otras direcciones. Entonces, sobre lo que un soundtrack debe de ser, pues debe de ser lo que el director diga que debe de ser, ¿no? O sea, o lo que el creador diga que debe de ser. Si el soundtrack de alguna manera se come a la película, ya será cuestión del director si cree que ese es el camino que quiere que transite su discurso o no. Y ahora ahí sí más bien va a pasar que eso va a ser adecuado para unos o inadecuado para otros.
Y pues digo, siempre cuando vemos cosas de franquicias grandes, ¿no? Onda, cosas que haga HBO, cosas que haga Disney, cosas que haga DreamWorks, pues vamos a trabajar con estándares de industria. Y va a ser difícil que cualquiera de ellos se arriesgue a hacer algo muy transgresor, porque obviamente ellos arriesgan unos presupuestos inimaginables. Va a ser mucho más fácil que a lo mejor en Cannes, ¿no? O en algún otro festival de cine, Sundance. en donde pueden participar películas con presupuestos más humanos, pues se arriesgan, porque si lo piensas, pues tampoco estás arriesgando tanto, ¿no? No es como un Star Wars en el que dices, no, me voy a arriesgar a hacer algo súper diferente y voy a arriesgar 15 mil millones de dólares de taquilla, ¿no? Es, ay, te cae que tienes para aguantar ese golpe. Digo, eres Disney y todo, pero a mí me suena que más de uno va a perder su trabajo en donde tomes una decisión de esas y no funcione, ¿no? Sí. Entonces, pues, esa es un poco mi opinión sobre qué debería de ser, ¿no? ¿Qué debería ser? Pues es cosa del director. Sí, y tristemente, pero aquí aplica la de, ¿no te parece? Haz tu película o tu serie y ahí las cosas ocurrirán a como te parezca. Que eso nos llevaría a una película que creo que vale un montón la pena analizar, que es The Room. Que es una película tan increíble. Bueno, la perspectiva que yo tengo es que es una película tan increíblemente mala que se volvió de culto. que bueno, tiene un montón de historias. Sí. Hicieron una película James Franco sobre cómo hizo sobre la película. Y se llama The Disaster Artist. Sí. Entonces eso les puede dar una idea de que ahí ya pues nos podemos poner en plan de es que es una película dadaísta o es que no sé qué. Mira, por suerte ahí el espacio para el debate está abierto y valdrá la pena aprovecharlo en otro momento. Hay un canal de sobre cine que me gusta que se llama Cinefix. Ajá. Y tienen buenos análisis sobre películas. Y de hecho en su top de mejores películas, por ejemplo, ponen esto es lo que más nos gustó de este tipo de película, y no así como de en general. Entonces está más fácil de entender de por qué, ¿no? Por ejemplo, en película de acción pusieron Los Increíbles 2 en el 2019, que es muy buena película. No la he visto y tengo muchas ganas de verla. Opinión. Entonces por eso también se ganaron mi confianza. Y en April Fools, el 1 de abril del año pasado, pusieron a The Room como un momento importante en el cine. Y de la forma en que te lo explican, sí te hace pensar si realmente es en broma o si es en serio. O si sí lo puedes ver desde esa forma. Qué mira, interesante. O sea, al respecto de Room y pues como un momento relevante en el cine, hay algo que se me hace como importante resaltar, ¿no? En este tipo de arte que requiere de muchísimas personas, o sea, que no es como pintar, que pues más o menos cualquiera puede acceder a una superficie que llenar de pintura y pintura para llenar dicha superficie, ¿no? Que es un modo de arte a lo mejor más accesible al público en general, ¿no? Pero definitivamente no cualquier persona puede decidir, voy a hacer una película por todo el dinero que lleva, ¿no? Voy a hacer una orquesta por todo el dinero que lleva. Entonces, cuando hablamos de estos artes que requieren grandes presupuestos, las visiones que tenemos son muy pocas. O sea, piensa en cuántos grandes directores tenemos durante los últimos 40 años y no hay tantos nombres, ¿no? O sea, no hay una verdadera pluralidad. De hecho, la pluralidad aparece en las cosas que requieren menos presupuesto, porque es donde más gente puede acceder a ellas. Ahora, en las cosas que requieren grandes presupuestos, quien nos está hablando, o sea, la persona o la entidad que sesga o que direcciona las películas, es el mercado, ¿no? El mercado como esta metaentidad cuasi inteligente, sin quererme poner demasiado filosófico al respecto, pero entonces que aparezca esta persona que tiene el dinero suficiente para sacar este proyecto. No sabemos si después tuvo que vivir bajo un puente, pero por lo pronto tenía el varo suficiente para sacar este proyecto. Es interesante que es una perspectiva que desafía el mercado. Y en ese sentido podemos esperar cualquier cosa, ¿no? Podemos esperar todo y podemos esperar nada.
Ahora, por otro lado, también está el problema de que las dos visiones que tenemos para acceder son opción A, lo que el mercado dice que puede ser creado, u opción B, lo que los ricos dicen que puede ser esperado. Y en ese sentido no tenemos películas, o sea, las películas que nos hablan de la pobreza desde la perspectiva del rico. Las películas que nos hablan de la esclavitud, nos hablan de la esclavitud desde la perspectiva del privilegiado. O sea, no sé si me puedo dar a entender con esto. O sea, por ejemplo, en la música tradicional, pues el campesino, o sea, se nos habla del campo desde la perspectiva del campesino, porque el campesino es el que hace estas canciones que hablan del campo. No es un compositor de Berkeley que fue a los campos a ver qué estaban diciendo, no. Esa gente tiene una voz y un voto, pero en el cine eso no puede pasar. O puede pasar a lo mejor con películas de más bajo presupuesto, pero aún así, ¿qué sería lo mínimo que necesitarías para hacer dicha película, ¿no? O sea, tener acceso a una cámara, que hoy en día podría ser un teléfono, una computadora, pero, o sea, ¿cuánta gente estamos dejando fuera con eso? ¿Cuántas visiones ya no podemos admitir, ¿no? Entonces, bueno, nada más es como ahí esta cosa para reflexionar desde dónde, pues desde dónde nos llega el arte que consumimos. Sí. Perdón, tampoco quería ponerme muy denso para este podcast, pero... Fíjate que luego así de pensando así con esas cosas, luego también me pongo a pensar, por ejemplo, si Buñuel hubiera vivido antes del que existiera el cinematógrafo, nos hubiéramos perdido cosas bien chidas, ¿no? Sí. O qué hubiera hecho Buñuel en esa época. tiempo. Sí, como mucha gente, como hablando del acceso, pero también, no sé, creo que sí pudo haber gente fuera de su tiempo o que pudo haber hecho muchas cosas muy chidas si hubiera aparecido en otros momentos. Si hubiera vivido más actual, ¿no? Pero bueno. Que también otra ventaja, creo, de la época, y esa es una cosa que hablaba Frank Zappa, que decía, bueno, en nuestra época, en el caso de la música, que hacía música como más rara, no más de corte experimental, pues sí es cierto, como la industria no estaba tan desarrollada, eran de, ¿qué es esto? No sé, pero vamos a ver si tiene un nicho de mercado. Tú empaquétalo y véndelo, vamos a ver si se vende. Y hoy en día, como ya la superestructura del mercado está tan puesta, o sea, ya tenemos estos géneros muy definidos y estos hábitos de consumo muy definidos, pues es más fácil decir, no me voy a arriesgar porque tengo todos estos terrenos seguros. Y a lo mejor en aquella época era de, pues como no tenemos nada, tú échale y a ver qué sacamos, ¿no? Sí. Está interesante cómo lo pone Zappa, ¿no? De que pues, había un montón de hippies y después esos hippies tomaron las decisiones y ya no se quisieron arriesgar. Así lo dice. Sí. Pero también algo como que mencionas que hacía música experimental. Me gusta ya al final de sus días cuando le hacen una entrevista y le preguntan, porque le enseña en su Fairlight los sonidos que había coleccionado a la que le estaba entrevistando. Tiene uno de un patch de puros de eructos. Y entonces la chava le pregunta, oye, pero ¿por qué experimentar con esto? Así que como un poco más que poniéndose filosófica de qué querías expresar, transmitir, ¿no? Y él dice, pues quería entretener a la gente nada más. Dice, todo lo que hice siempre fue para entretener. Todo esto era entretenimiento. Entonces, pues sí, clavarnos en tomarnos en serio muchas veces. A lo mejor no es la respuesta, ¿no? Sí. Hay cuando se metió el debate de Zappa con la censura, hay un programa de David Letterman donde están varios que apoyaban la censura y está él. Y le preguntan, no sé, ni me acuerdo cuál era el punto del que le pregunta, pero le dice, oye, veo que tienes un disco que se llama Solo estamos aquí por el dinero. ¿Cuánto dinero has hecho? Y Frank Zappa le responde, mucho, muchísimo. Entonces, no sé, a lo mejor también sería bueno no tomarlos tan en serio algunas veces, tanto espiritualmente como financieramente. Le pasó a Zappa. Mira, hay una escuela en la que alguna vez trabajé, cuyo nombre no mencionaré por profesionalismo, en donde se nos hablaba de que querían hacer una presentación de los alumnos hacia el mundo exterior, ¿no? Para que el mundo exterior se motivara y dijera, hey, yo quiero estudiar ahí, venga, vamos. Y se nos fue muy enfáticos que teníamos que hacer cosas que fueran populares. Pero dentro de las clases que se daban había una dedicada al rock progresivo.
Claro que fue de esas clases en las que dijeron, ustedes ni se apuren, ustedes no van a presentar nada. Y me llegaba un poco el pensamiento en ese momento de, bueno, o sea, consideramos, por ejemplo, aquí en Guadalajara el rock progresivo como algo no comercialmente inviable, ¿no? Pero si es inviable y es algo que, cito, no le gusta a la gente, pues ¿cómo es que Dream Theater lleva tantos años llenando estadios, ¿no? Y definitivamente Mike Portnoy, que ya no está ahí, pero entienden mi punto, se ha dado una vida que yo no puedo ni de lejos aspirar, ¿no? Dejando de lado el hecho de que sea mejor baterista que yo, ¿no? Eso está claro y ahí. Pero ¿cómo es que él está haciendo música que no le gusta a nadie, pero al mismo tiempo hay un estadio de 40,000 personas lleno para verlo? Entonces, a lo mejor nos tomamos demasiado en serio nuestros propios estándares de la industria. Sí. Interesante. ¿Quieres café? Sí, por favor. Para los que se estén volviendo fans, que seguramente son muchos de este podcast. Claro. La idea original era conseguir 2 caguamas y estar hablando hasta que se acabara la caguama. Pero pues ya había varios podcasts con esa idea. Con esa temática parecía muy derivativo. Sí. Y pues nosotros somos originales, pensadores originales, entonces no podemos hacer eso. Pero bueno, vamos ahora con hablar de Jestrument, que la semana pasada te instalé una app. Y no te expliqué nada, básicamente. Ajá, no, solo me aventaron al mundo. No estoy tan seguro de qué tanto sirva esto de querer como mostrarla aquí a cámara. No sé si, de hecho, si funcione o algo. Me llamó fuertemente la atención la manera en la que está como dispuesto, ¿no? La interfase que interactúa contigo como usuario. Porque sí me pasa esto, ¿no? Que si me voy a sentar al piano a tocar, lo he hecho tantas veces que tu cuerpo, y creo que pasa con cualquiera que se agarra el instrumento de su preferencia y se pone a tocar, lo has hecho tantas veces que tu cuerpo recuerda posiciones, ¿no? Yo pongo las manos arriba del teclado y casi que aparece ya un acorde que me es familiar porque ya lo he tocado mucho. Yo tampoco me quiero muy acá, seguramente va a aparecer do mayor, ¿no? Pero el asunto es ese, es esa memoria muscular que trabajamos con tanto ahínco para desarrollar el instrumento. En algún punto sí se puede volver un tipo de freno para la creatividad. Y vale la pena como que sacudirte un poco y ver qué puedes hacer para romperlo. Una buena amiga mía y maestra decía que ella se ponía a estudiar en tonalidades que nunca tocaba, pues justo para romper esos hábitos, ¿no? Siguiendo su consejo, yo alguna vez dije, voy a ponerme a escribir música en fa sostenido mayor, porque creo que nunca he llegado a un hueso y una cantante me ha dicho tal rol en fa sostenido mayor, maestro, ¿no? Qué bueno que no ha pasado, güey, porque sí acabaría muy mal. Entonces, bueno, acá lo que me llamó la atención es eso, ¿no? Tenemos básicamente como 3... Bueno, podemos decidir cuántos circulitos vamos a tener. Tú presionas dicho circulito y aparece una notita, ¿no? Pero como no tengo un piano roll ni nada, no tengo control sobre qué notas están apareciendo. Puedo escoger qué escala voy a utilizar y que ahí aparezcan, ¿no? Ahorita estoy utilizando do lidio y puedo, por ejemplo, tener 2 circulitos a la vez. Eso está interesante, ¿no? Entonces, ¿qué hice durante la semana? Ya explorando la aplicación, me di cuenta de que hay un montón de posibilidades, ¿no? Hay gente que te deja descargar sus sesiones, que son súper complicadas y están haciendo cosas increíbles. Yo no tengo idea de cómo llegaron a eso. A mí personalmente no me gustó la experiencia de hacerlo en el teléfono porque siento que todo es muy chiquito. Me hubiera gustado hacerlo en una cosa más grande, pero no es la aplicación, sino el dispositivo que usé, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sí hice en la semana, no? Fue, pues me voy a sentar, voy a dedicar un ratito a hacer esto, y si me gustó la idea esta, ¿no? Y sentarme en el piano y explorarla hasta sacar mi propia como improvisación ahí. También algo que me llamó la atención es como tengo un año o algo así explorando sobre esto de la música atonal o la música no funcional.
en algún punto, y muy para pesar de las personas que comparten casa conmigo, en las escalas que puedes escoger, pues sencillamente apareció cromática. Entonces dije, a ver, vamos a poner muchos circulitos y a mover los dedos a ver qué aparece. Entonces apareció esto. Que además, como oído, es un ejercicio buenísimo porque no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Tienes que buscar ahí entre las notas que tienes a la mano para ver qué fue. Pero los... rayos. Aquí están. Lo siento, me llegó una notificación de que alguien está transmitiendo en vivo y... Pues bueno, esto es táctil, ¿no? Digo, reconozco que no es música que vas a poner para la comida. Pero luego pasa, ¿no? Que dices, quiero explorar sonoridades que están lejos de mi... de lo que hago comúnmente. Una cosa que un amigo me decía que a él le gustaba luego agarrar instrumentos que no sabe tocar y hacerlo. Pero pues ciertamente no es como que todos los días es de... pues, una trompeta. ¿Quién me va a prestar una trompeta para ponerme a soplarle y ver qué consigo, ¿no? Menos en tiempos de COVID en donde le vas a dejar todos los virus ahí al... Una cítara. Quiero una cítara. Exacto. Entonces, pues bueno, ¿no? Para eso me funcionó esta cosa de Yestruments. Está súper interesante. De hecho, ya volví a pagar la mensualidad porque sí planeo utilizarla para hacer más cosas. Sí quiero ver cómo puedo hacer algo mucho más complicado que solo tener un generador aleatorio de notas que después transcriba. Eso estuvo hasta tonal, ¿eh? ¿Qué hubo? Sí. Pero bueno, también otra de las cosas que me llamó la atención es... últimamente he estado revisando esto del surrealismo. Me llamó mucho la atención. Y hay un canal de YouTube que se lo recomiendo un montón. Se llama The Art Assignment. Como la materia del arte. O sea, materia como de materia de la escuela. No nos pongamos tampoco muy filosóficos al respecto. En donde se detienen a hablar un rato de esto, ¿no? Del surrealismo. Tienen un video ensayo completo como de 15 minutos dedicado para... que si no quieren meterse a leer muy a profundidad, porque estas madres que podrías invertirle una vida, es una gran forma de empezar, ¿no? Es una gran forma de empezar. Y hablaban de André Breton. André Breton, para los que no lo conozcan, es un café que luego es muy polémico entre los músicos por sus políticas de pago, pero más allá de eso, no, y hablando en serio, era este escritor, entiendo que es de los pioneros del surrealismo, y su propuesta básicamente era esta. Ellos buscaban no seguir como esta sociedad tan rígida y civilizada europea, porque bueno, también a Breton le tocó pasar por 2 guerras mundiales, entonces como que dijo, esto que teníamos, que creíamos que era tan maravilloso, ve nomás a dónde nos llevó, yo creo que esto no está chido, ¿no? Tenemos que hurgar en otras partes que no sea como en esta conciencia tan construida, y como a la par de él estaba Darwin hablando del subconsciente y todo, ¿qué chingados me pasa? Freud. Lo siento. Digo, Kant. Hay un resbalón. Bueno, estaba Freud escribiendo sobre el subconsciente y todo. Él dice, ahí está lo que yo estoy buscando. Y él, siendo escritor, empieza a hacer unas cosas de escritura mecánica, que es que se sienta y solo mueve la mano sobre el papel para que vayan apareciendo palabras, sin buscar nada, ¿no? Eso era lo importante, escribir sin pensar. Y ya al final, ver qué había aparecido de este ejercicio de escritura mecánica, así se llamaban estas cosas, ¿no? Escritura mecánica. Y yo recuerdo que tomé alguna vez una clase de literatura en la facultad y lo vimos como un ejercicio de creatividad, ¿no? Que solo era para que de esta manera tu subconsciente se expresara en el papel y tú vieras qué ideas eran importantes para ti mismo y de ahí tomar ideas para algún texto más planeado. Pero en el caso de Breton, no, para él esa era una obra terminada, valiosa y que así debería de ser puesta, ¿no? Llegó la época en la que imprimían fanzines, que eran este tipo como de revistas autofinanciadas, medio de bajo presupuesto y de menor formato, en donde se publicaban este tipo de ejercicios o impresiones o litografías de obra plástica hecha al respecto. ¿Por qué les estoy trayendo toda esta monserga del arte contemporáneo? Porque me llamó la atención respecto a esto de tener un instrumento que en mi opinión deberíamos de empezar a ver los DAWs y todo esto como los instrumentos que tenemos en el siglo XXI, que te permita eso, ¿no? Que te permita producir ideas
liberándote de las preconcepciones que ya tienes. Ahora, no es la única manera, y lo sé porque no va a faltar la banda de es que eso lo puedes hacer con el instrumento que ya tenías. Estoy de acuerdo, pero pues también el celular ya lo tenía. Fueron 29 pesos que me costó renovar mi suscripción. O sea, creo que estamos ahí en los límites de lo que es accesible. Y que te permita acceder a perspectivas de ti mismo que no habías explorado, ¿no? Entonces, para eso se me hizo súper, súper interesante. Además, yo no estoy nada familiarizado ni con los DAWs ni con pues, las apps que hacen música. Entonces, supongo que es lo mismo que cuando agarras por primera vez una guitarra, ¿no? Todo es nuevo y vamos a ver qué pedo. Hay herramientas muy potentes para hacer arte y que las puedes traer en el bolsillo sin broncas, ¿no? Sí. De hecho, como te comentaba, el que lo hizo, uno de los diseñadores de la app, es compositor. Y lo que él hizo es adaptar un Kinect para que siguiera el movimiento de sus manos. Y eso mueve el cursor que tienes, o los cursores que tienes en la app. Y entonces hace sus piezas con orquesta y él hace sus solos con la mano, nada más moviendo la mano. Y de hecho tiene colaboraciones. Hay unos videos que están, se ven padres porque es creo que es clarinete o algo parecido al clarinete que toca uno de es el compositor que se llama Nordin, no me acuerdo cómo se llama su nombre, pues apellida Nordin. Y o Nordin, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero sí tiene videos colaborando con un clarinetista y él tocando el gestureman con sus manos en el aire. Ajá. Entonces, aparte se ve padre, Claro. Visualmente llamativo lo que está pasando. Okay. Ahorita que me mencionabas esto, hay una chica que se llama Pamela C, o sea, Pamela Z, que de hecho tuve que revisar mi propio post para ver cómo se llamaba, porque si no me acordaba. Que también es compositora, hace sound design, hace diseño sonoro, hace film score y hace live looping, que también se me hizo interesante. Lo que se me hizo más padre es tanto el software como el hardware que necesitaba para controlar los sonidos. Lo diseñó ella misma, ¿no? Y es precisamente con varios sensores de movimiento, con lo que va ella produciendo como que los sonidos. Es súper interesante. Sí raya en lo inaudible en momentos, pero está muy, muy chido. Recuerdo que de las pocas veces que he tenido como oportunidad de salir a convivir con otros seres humanos en esto de la pandemia, que ya ves que andamos en este plan súper cuidadoso y demás. No sé quién sacó el dato de que zapa y la música experimental, y fuimos por ahí como a través del truc de rabbit hole, ¿no? A través del agujero del conejo. Y yo, no mames, es que chécate a esta morra, ¿no? Y sí, me di cuenta que eso arruinó un poco el mood de la fiesta para todo el mundo. Y dije, ok, no era el lugar, ni era el momento. Pero sí se lo recomiendo un montón, ¿no? Está súper, súper, súper interesante. Y más que yo creo que esos son los lauderos del siglo XXI. O sea, estoy muy, muy, muy convencido de que así como un lápiz es una pieza de tecnología, a pesar de que estamos súper acostumbrados a él, una guitarra acústica es un montón de tecnología que nos tomó varios miles de años desarrollar como la tenemos hoy en día. Entonces, pues es momento de ver los e-instruments, los instrumentos digitales, tales como los de AWS, etcétera, porque aceptémoslo, ¿no? Es una cosa que ya no podemos no tener como músicos, ¿no? O sea, hace relativamente poco trabajé con un pianista que nos vimos en la necesidad de dar unos conciertos más como de música popular, y él a todos lados cargaba con su teclado, ¿no? ¿Un controlador? No, un piano eléctrico, que era un kawaii de estudiante, que tenía el problema de que no tenía salidas de audio, solo tenía unas salidas de audífono. Y más de una vez nos puso en la encrucijada de que nos decía, no me pueden microfonear las bocinas del teclado. Entonces, híjole, o sea, tuvimos suerte de tener unos forazos, ¿no? De, oye, vamos a tocar para 5,000 personas, pues mejor vámonos a meter a otra cosa, ¿no? O sea, ya en ese momento prepandémico, por así decirlo, a lo mejor podía sobrevivir sin saber que era un DAW, pero no podía sobrevivir sin saber que era un cable de plug, ¿no? Y ahora en estos tiempos, pues pospandémicos, definitivamente sobrevivir sin la posibilidad de acceder a esto,
vaya, sí me parece que es como decidir, voy a ser pianista, pero me voy a romper un brazo, chingo. No lo necesito. Sí, creo que va por ahí, ¿no? Ok, interesante. Fíjate que la primera vez, de hecho, como la primera vez que vine a Guadalajara fue por el Y2K. Y fue la primera vez que hice play en vivo con personas, ¿no? O sea, antes nada más había hecho experimentos de live looping en el iPad. Y mi idea sí fue un poco así como de, me voy a poner nada más lo que pueda hacer en el iPad. Después dije, no, sí necesito un controlador. Entonces ya me hice mi controlador para controlarlo, el looper. Pero el iPad era el instrumento en sí, ¿no? El looper también, pero también el instrumento. Entonces cuando llegué, me preguntó Philippe Olivier, que es muy bueno para el sonido y aparte toca el bandoneón. Y me pregunta, ¿qué instrumento tocas? Y le dije, el iPad. Y me dijo, sí sabes que el iPad no es un instrumento. Y le digo, pues podemos debatir después. Y como que al principio no hablamos mucho, pero ya después empezamos a hablar mucho, porque pues él, como le gusta mucho el audio, tiene ahí conocimiento de tecnología que yo quería como absorber. Claro. Y de hecho me platicó de unos experimentos que hizo con bocinas, como diseñar la estructura de varias bocinas de forma de que podían hacer que diera la impresión de que el sonido estaba saliendo de un punto donde ellos lo ponían, ¿no? Entonces, y que algunos, que lo que más le gustó a él fue que unos invidentes pues llegaron a la presentación que estaban haciendo y que pues como ellos no sabían de dónde estaba, o sea, no como nosotros que vemos las bocinas y esperas que el sonido salga de ahí, como que sí te causa ahí un poco de ¿qué está pasando? ¿No? Porque lo oigo acá. Un poco como cuando vas a lugares con acústica interesante y que puedes escuchar cosas que lejos y luego ya no escuchas nada al que está cerca. Así pasa, ¿no? De cuando ves las bocinas y que escuchas que el sonido está saliendo de otro lado. Y con estas personas que no ven, pues para ellos era divertido hasta atravesar el sonido, ¿no? Y se ponían a jugar así de ahora voy a pasar por este sonido y así. ¡Wow! ¡Qué está chido! Interesante. Pero sí, esa fue su reacción básicamente de, no es un instrumento. Mira, yo creo que a mí me tocó, híjole, es un proceso bien raro cuando pasas por como estas etapas formativas. Yo estaba recién en mi primer año en el ISA, en el Instituto Superior de Arte de La Habana, cuando tuvimos el Festival de Casa de las Américas. Y entonces uno de los países invitados, pero que nos lo presentaron muy con bombo y platillo, fue México. Yo dije, yo conozco a esa madre, vamos a ver. Entonces conocí el CEMAS, el centro... ¿De Morelia? Ajá. Súper interesante, ¿no? Y fue uno de los compositores que su trabajo era ese, ¿no? Era parte de un trío, de un chavo que hacía sus propias flautas. Creo que era súper interesante que con PVC tenía una flauta con trabajo que sonaba súper grave y a mi parecer sonaba más como un cinte de una película que como una flauta. Otro chavo percusionista y él que hacía los procesos electrónicos en vivo. El asunto es que, bueno, yo venía de una tradición de tocar música popular mexicana, en donde pues eso de procesar cosas en vivo es algo que no ocurre. De hecho, pues hay bandas de son jarocho en las que he tocado con gente que tiene toda la vida sin nunca haberse conectado a un ampli. Y bueno, estaba en un país en donde la tecnología es complicada de acceder. Entonces llega un güey que te dice que su instrumento también es el iPad porque ahí es donde hace los controles. No lo entendimos nadie, ¿no? O sea, definitivamente no lo entendimos nadie. Y creo que algo que nos dejó un poco a medias la experiencia es que solo pudimos ver videos que él llevaba preparados de cosas que hacía aquí en México con este trío. Hasta que no volví aquí a México, los topé en Ciudad de México, te iba a decir en DF, pero no, ya no se llama así. Y al verlo en vivo lo entendí. Creo que ahí fue la revelación, ¿no? Ahí fue donde me cayó el 20 y dije, Porque claro que hubo reacciones allá desde... Hay un compositor que se llama Alfredo Díez Nieto, desconozco si sigue vivo, pero espero que sí. Si por alguna razón ve esto, maestro, un saludo. Bueno, ya era una persona de edad un tanto avanzada cuando fui su alumno y han pasado 10 años desde ahí, entonces... Pero bueno, vaya, la reacción de él fue pararse e irse. O sea, a ese grado, ¿no? De que sintió que lo estaban timando. Y dices, bueno, pues claro, ¿no?
haciendo una analogía un poco sacada de la manga, en las épocas de Sócrates había muchos filósofos que se quejaban de los libros, porque decían que era una cosa que hacía perezosas a los alumnos, porque ellos memorizaban sus lecciones y no tenían forma de sacar un lugar de donde se escribiera. Me imagino que algo parecido le pasó a él, ¿no? Que dijo así de, ¿qué? No tiene que tocar nada, solamente mueve el dedo arriba de una pantalla, eso no es componer. Y pues bueno, ¿no? Ese fue el impacto, pero pues yo sí creo que va por ahí, ¿no? Esos son los medios del siglo XXI. No creo, porque sí he topado gente que me ha dicho de, esto va a volver obsoletos los instrumentos análogos. No creo. Pero en definitiva esto es algo que crece, que no se va a detener y que o te subes al tren o te pasa por encima, ¿no? Sí. Sí, está interesante. A mí me gusta, siempre me llamó mucho la atención la tecnología. Y ver ya como cuando salió Super Collider, que es un lenguaje de programación para procesar sonido, me llamó mucho la atención. Vi un poco y la verdad dije, no, necesito invertir el resto de mi vida para realmente hacer algo que me gustaría hacer con esto, ¿no? Entonces sí, como que lo dejé un poco de lado. Pero ya después salieron programas visuales, porque Super Collider tienes que escribir todo. Entonces, pues sí es una onda de programación muy clavado. Sí. Y ya después ya existía, de hecho, Max y Pure Data, pero cuando yo los descubrí, pues es visual, entonces ya es diferente, ¿no? Si tienes que escribir algo, pero ya es más visual el asunto. Y ya cuando vi el iPad dije, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Sí, porque ahí ya es, no nada más es visual, sino lo estás tocando y en el momento puedes estar haciendo. Digo que a mí se me hace muy divertido porque puedo empezar con algo así sin abrir la app que funciona como mezcladora virtual y ahí irle cargando lo que se me va ocurriendo, ¿no? Y hay un punto en donde el iPad dice, ya, hasta aquí llegué y me cierra todo. Entonces eso se me hace interesante, como ver hasta dónde agarra, hasta dónde llega el iPad también, que bueno, es un dispositivo con solo 3 gigabytes de RAM, y eso porque es de los recientes, y su procesador no... Que ahora... El procesador, o sea, el instrumento en sí mismo te está diciendo hasta aquí aguanto y llégale, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en los compositores anteriores a Beethoven, ese era el problema del piano, que no tenían un material para la cuerda que aguantara notas más graves o notas más agudas, e inclusive en la sonata Hammerklavier de Beethoven, que se reconoce como la primera sonata expresamente compuesta para piano, tuvo que pasar un proceso de estar dialogando ahí con un fabricante para que le hiciera un piano que tuviera la cantidad de notas que él había escrito. Porque la respuesta del fabricante cuando vio la partitura fue, es que estas notas no existen en el instrumento. Que la respuesta de todo fue, no existen en tu instrumento. Y bueno, a partir de ahí, esa es parte como de la historia de cómo se desarrolla un poco de esto de la tecnología, ¿no? Pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, la realidad física del instrumento en su momento dijo hasta aquí damos. La realidad física de tu instrumento en su momento dijo hasta aquí damos. Dios sabe qué va a pasar en 10 años, ¿no? ¿Qué tipo de dispositivos de procesamiento tendremos en la mano? Sí, pues como dice, no me acuerdo si es no es el Doc Brown, pero yo lo vi con el Doc Brown creo que con Jimmy Kimmel, que dicen, con tu celular es más poderoso que la computadora que mandó al Apolo 11 a la luna, sí. Y tú lo usas para ver video. Es cierto, ¿no? Es verdad. Y sí puede ser algunas cosas más interesantes, pero bueno, mientras nosotros lo usamos nada más para esto de hacer ruiditos. Que también iba a comentar cuando dices de que el arte de la música contemporánea, que para ¿cómo dijiste? Mala suerte de la gente que vive conmigo. Ah, sí. Hay uno de los chavos que diseña las apps. Bueno, yo me refiero a todo el mundo como chavos, pero estoy hablando de gente de mi edad o más grande. Y somos chavos todos. Bueno. Pero hashtag somos chavos. Él hace muchas apps para... La sesión originalmente, los módulos para sintetizadores, después empezaron a hacerlos en BST, y ahora ya todos los que hacen en BST también lo hacen para iOS, para el sistema operativo de los iPhones y del iPad.
Y una vez en Twitter estaba ahí así, perdiendo el tiempo haciendo investigación en Twitter y me salió un tweet que decía ¿alguien ha matado a su esposo porque es artista sonoro? Y todavía lo pone, pregunto por una amiga. Y ya cuando vi el apellido me di cuenta que era la esposa del diseñador que también hace. Y fíjate que él hace experimentos más ambient, o sea, tranquilos, que sí, pueden ser no tan clavado, hasta placenteros para mucha gente. Pero sí, su esposa dice ya. Hasta aquí llegamos contigo. Sí, así pasa. Pero bueno, y ya por último en el podcast queríamos platicar sobre un ensayo que escribiste que se llama La teoría musical como disciplina descriptiva. Sí, ¿está bien? Así es. Okay. Bueno, le decía aquí a PDPlay que empecé a trabajar con un amigo que se fue a estudiar a la Universidad de North Texas, hablando sobre la teoría musical y como la mala recepción que ha tenido en las generaciones más recientes, ¿no? Y hablábamos de ella en términos muy, pues como de lo que vivimos los que nos tocaron escuelas más relacionadas con la música clásica, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí en Guadalajara a mí me tocó que cuando yo empecé a tocar, tu única opción educativa a nivel licenciatura era UDG. Y UDG no ha cambiado su perspectiva respecto a enseñar música centroeuropea, ¿no? Que creo que esa debería ser un poco la etiqueta. Además, música centroeuropea de hasta el siglo XIX, ¿no? Ya el XX como que no juega mucho. Okay. Entonces, pues empiezas a recibir un montón de información sobre el solfeo, empezando por ahí, ¿no? Cuando hablamos de teoría de la música en español, hablamos de ella desde la perspectiva de la armonía. Pero la verdad es que tiene que ver también con el ritmo, con la estructura, con la forma, con la melodía y pues con todos sus componentes, ¿no? Con cómo los organizamos. Y nos dimos cuenta de esto, ¿no? Al igual que en el lenguaje existen disciplinas que son descriptivas y disciplinas que son prescriptivas. Así, para dar un ejemplo como súper claro y súper accesible. La RAE pretende ser prescriptiva. Cuando decimos prescriptiva es que predice cómo es la realidad. Ese esfuerzo que luego vemos, a mí debo decir que me da mucha gracia con el lenguaje incluyente, porque cuando se le quiere atacar al lenguaje incluyente o inclusivo, no tengo idea de cómo la gente que lo utiliza lo propone, que eso creo que debería ser lo que veamos, cómo ellos mismos proponen su uso del lenguaje. La gente dice, es que la RAE dice que eso está muy bien, pero si vemos las prácticas de la RAE, un poco que importa 3 carajos lo que diga. ¿Por qué? Porque la RAE dice que un uso formal del lenguaje es cantinflear. O sea, tenemos una palabra que se tuvo que admitir en la Real Academia de la Lengua por su propagación. Hay tanta gente que la usa en un sentido unívoco, o sea que todos entendemos lo mismo. Si alguien te dice, fulano está cantinfleando, o sea, yo que le estoy cantinfleando en este momento, todos saben qué está pasando, ¿no? Todos saben que es un güey que solo está diciendo un montón de cosas que parecen medio inconexas, un poco que para marearte. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la RAE lo integra, digamos, al español, lo integra. No integraron nada. Ajá, ya nosotros lo integramos, ¿no? Ellos solo llegan a ponerle el título. Está actuando de manera descriptiva, ¿sí? O sea, la función verdadera de una academia del lenguaje no es decirte cómo hablar, sino decirte cómo se ha hablado a través del tiempo, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando hablamos del español antiguo, no decimos está bien o está mal el español moderno o está bien o está mal el español antiguo, solo es así era. Y es básicamente lo mismo que pasa acá, ¿no? ¿Cómo es el español contemporáneo? Pues es que así es como es. ¿En qué momento podríamos decir que está mal hablar de una manera o de otra? Pues cuando el lenguaje no cumple su función. O sea, yo dije algo y nadie me entendió. Ahí sí está mal. ¿Por qué? Porque el objetivo del lenguaje es que yo diga algo y alguien me entienda. Si no lo logré, pues entonces ahí sí ya tenemos un problema. Eso es la diferencia entre describir la realidad o preescribir la realidad. La bronca viene cuando te quieren enseñar que la música debe de ser
lo que la teoría de la música dice que es. ¿Por qué? Porque primero fue la música y luego fue la teoría de la música. Ahora, esto ni de lejos y ni de pedo es una excusa de no estudio teoría de la música, esa madre no sirve. No. Vaya, soy un apasionado de la teoría de la música. No les voy a recomendar eso jamás, ¿no? ¿Qué se supone que sea la teoría de la música y por qué nos caga, ¿no? O sea, esa es la verdad. Me gustaría decirlo con un eufemismo, pero no, nos caga, ¿no? Nos caga tener clase de solfeo y de armonía. ¿Por qué? Porque la hemos visto así, ¿no? Es de, compuse una canción, ¿está bien o está mal? Pues está, ¿no? Bien o mal, pues dice lo que quieres decir, sí, pues ánimo, déjate. ¿Te suena bien a ti que eres el autor? Sí, ánimo, déjalo hasta ahí. Pero ¿para qué nos sirve, no? O sea, tratar la música en este nivel de si para ti suena bien, déjalo, es real, pero también es un tanto infantil. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque todos empezamos a producir música primero, pues mamando el lenguaje de otro lado, como hicimos con la lengua materna, como hicimos con la primera comida que comimos. ¿Sí? Yo escucho a los adultos hablar, no tienes mucha opción de bebé, pero pues estás de acuerdo con el lenguaje y lo reproduces. Cuando desarrollas gustos musicales, escuchas a los adultos hablar. Vamos a pensar el caso de Guadalajara, ¿no? Yo me empecé a escuchar rock. Esa fue la primera música que oí por voluntad. Y me acuerdo que en su momento fui súper fan de The Offspring, ¿no? De Blink-182, que yo sé que es happy punk, pero háganme el paro, estaba en la secundaria. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de que quieres reproducir música, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Hablar como hablaron la gente grande, ¿no? Y lo reproduces este sistema. Pero ¿qué pasa? De repente aparecen otras músicas que te llaman la atención. Por ejemplo, yo el salto que di ahí, yo tenía un vecino que era recontrafan del metal y me empezó a gustar a mí también, ¿no? Y ahí estoy comprando discos de Sepultura y se compraba discos, ¿no? En esa época todavía, escuchando Sepultura y escuchando Metallica y escuchando Maiden, Black Sabbath y todo ese rollo, porque era lo que mi vecino oía. Él me caía bien y su música me gustaba, ¿no? Pero aparece un problema. A lo mejor el oído que yo tengo ya no da para reproducir eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo quiero componer una rola igual que ellos, pero ya no puedo, porque mis capacidades técnicas dicen, pues es que hasta aquí llegaste. Y eso, desde una perspectiva muy rusa, se llama las áreas del desarrollo próximo. Yo tengo estas habilidades que dan hasta aquí, pero tengo un objetivo, que es tocar como lo que está pasando allá, solo necesito que alguien me ayude a llegar. Y ahí es donde debería de entrar la armonía y el solfeo. ¿Sí? Ellos, o sea, la función de una persona que sepa de armonía y de solfeo no es decirme si lo que hago está bien o está mal. Es describir lo que está ocurriendo allá para que entonces yo pueda comprenderlo y asimilar este lenguaje. O sea, yo lo vería de esta manera, ¿no? Yo sabía hablar happy punk, pero no sabía hablar metal. Entonces necesitaba un profesor que sí hablara ese idioma. La bronca es que regularmente hablamos, o sea, de teoría de la música como desde una perspectiva más de poder, ¿no? De persona autorizada a crear música y yo persona no autorizada a crear música, y que esa persona que sí está autorizada me va a dar herramientas para que yo haga música bonita. Ajá, pues música autorizada por la institución, ¿no? Y ahí es en donde los alumnos de las escuelas se empiezan a dar de baja. O sea, porque ¿qué pasaba, no? En esa institución. Pues queríamos aprender a tocar un instrumento y a la clase de instrumento ibas con toda la vibra, ¿no? Decías, huevo, ¿no? Que me dejaron 15 ejercicios, hago 20, chicos, ¿no? Pero llegaba la clase de armonía y entonces... y luego el profe de, no, como esas pendejadas que están haciendo de Nirvana y no sé qué. Entonces, güey, a mí me gusta un chingo porque es una pendejada, ¿no? Que por cierto, así años tuve a Cobain guardado en un cajón así como de, pues un batillo locuchón que hacía ahí rolas. Hace poco lo redescubrí y sí dije, verga, ¿no? Sí, yo creo que él fingía que no sabía tocar la guitarra porque está muy cabrón lo que hace, pero es tema de otro podcast. Pero bueno, esa es la diferencia entre preescribir y describir, ¿no? Y justamente de eso se trataba, de alentar a la gente que leyera esto. También, poniéndolo en perspectiva, fue una pésima idea porque era un texto súper académico que iba a salir en una revista súper académica en una escuela de música, ¿no? Si ya estabas en la escuela de música es porque pues ya unas barreras ahí habías cruzado, ¿no? Pero más me interesaba eso, ¿no? Como
decirle a como al amplio espectro de gente que está queriendo aprender teoría de la música, o más bien que quiere aprender a hacer música. Es cierto que la teoría de la música no se traduce inmediatamente en que hagas más música, y que inclusive he tenido alumnos que me han dicho, es que sabes que yo componía muchísimo y luego entré a estudiar composición y dejé de componer. Y la respuesta a esto es, claro, si te enseñaron que hay una forma correcta de componer y una forma incorrecta de componer, es súper normal que te tardes 1 año en hacer una pieza que cumpla los estándares de lo que sí es correcto hacer. ¿Sí? Cuando el objetivo no es ese, más bien la cosa es que si tú ya hablas un idioma, porque ya compones algún tipo de música, puedas importar herramientas de otros idiomas que no son el tuyo, ¿no? Y que al final creo que es algo que hacen muchos de los músicos que yo respeto profundamente, ¿no? Recuerdo que una entrevista con Opeth, donde le preguntaban al cantante de, pues, ¿qué estás oyendo, no? ¿Qué discos traes en tu carterita? Y él decía que estaba escuchando ABBA. Y dices, órale, ¿no? O sea, esta banda de metal, güey, ¿no? Que esperabas que dijera, no, güey, casi malote convenenciero, y no, estaba escuchando ABBA. Recuerdo que también cuando vino Gary Burton, él decía que él no ponía jazz en su casa, a pesar de que es probablemente el más afamado vibrafonista de jazz, ¿no? Y lo que decía era eso, ¿no? Decía, pues es que me gusta mucho el jazz y lo conozco y lo he tocado con muchísima gente, pero quiero oír cosas que no se parecen a lo que yo hago. Y creo que ese es así como el fin último de aprender teoría de la música, ¿no? Ahora, la bronca está aquí en que, no solamente hacerle entender esto a los que aspiran como a entrar a este lado más académico, sino también pues hacérselo notar a las personas que están encargadas de la docencia, ¿no? Que lejos de matarle la creatividad a un estudiante que llegue con muchas ganas, pues que repensemos nuestros estereotipos y desde dónde enseñamos, ¿no? Si les enseñamos lo que debe ser, pues hasta como modelo de negocios estamos jodidos, ¿no? Porque se traducen menos alumnos. Sí. Muy bien. Está muy chido. Yo ayer estaba leyendo un poco en Wikipedia, la primera parte de Wikipedia, de Nadia Boulanger, porque me entró, no me acuerdo qué BST vi, que se llamó Nadia. Ajá. Y me acordé de una conversación que tuve con Julio sobre Nadia Boulanger. Y que tampoco sé si se pronuncia así. Supongo que no, para el francés nunca voy a pronunciar bien, ¿no? Pero de cómo fue maestra de Quincy Jones. Y entonces yo me acordaba, pero no podía así como estar tan seguro de que Astor Piazzolla también había pasado por ahí. Y de cómo Astor pues quería como componer como europeo, ¿no? Y, sí. Y le dijo, a ver, enséñame qué es lo que tú tocas. Y ya como con pena le tocó un tango y ella le dijo, pues ¿qué estás haciendo, no? Sí, claro. Eso está bien chido. Que ahora que lo mencionas, hay una historia súper interesante con Quincy, ¿no? Nosotros pensamos en Quincy Jones como esta persona pues virtuosa, ¿no? Dedicada a las artes y demás, pero la verdad es que Quincy tuvo un inicio muy como a lo que su realidad daba, ¿no? O sea, un tiempo estuvo en prisión, que entiendo que es donde empieza a tocar, y trabaja un tiempo como arreglista de Sinatra. Pero ¿qué pasa? ¿No? Era esta época en donde todavía los cantantes pop, como Sinatra, que es pop de su época, por mucho que hoy en día nos queremos ver muy fashion cuando oímos Sinatra, le comisionaba cosas, o sea, arreglos para su big band, pero cuando hacía cosas con orquesta contrataba a otras personas. Muy específicamente, y esto es un prejuicio racial fuerte, judíos. ¿Por qué? Porque si tú quieres armarla en el mundo de la música clásica, y creo que esto es una verdad que nunca se dice en las academias de música más chiquitas, no por querer quemar a cantares, pero es de las que debería de exponerles tú mucho a sus alumnos. Si tú quieres armarla en el mundo de la música clásica, o sea, ser pianista de concierto, necesitas varias cosas. 1, empezar desde chiquito. 2, verdaderamente tener talento. 3, tener un muy buen padrino. Y 4, ser o judío o asiático, ¿no? Esas son las 4 cosas que necesitas. Porque si no, la verdad es que lo tuyo va a ser estás aspirando a un milagro. Eso es lo que estás buscando en tu vida. No por querer haceros menos, pero es tan increíble como aspirar a tener una historia de los Beatles, de voy a hacer mis rolas, me voy a descubrir un productor y yoda, ¿no? Por eso, ok, ahora volviendo a mi punto.
Por eso Sinatra contrataba judíos, ¿no? Porque para las cosas de orquesta eran la opción. Es a donde hay que ir porque son los muy buenos para la música clásica. Entonces Quincy le dice, no, oye, es que yo quiero hacer el arreglo de la orquesta. Y le dice, no, porque los negros no saben arreglar para cuerdas. Ustedes solo hacen metales. Y ahí fue un poco me picó en el ego, cabrón, ¿no? Y ahora, vamos, ya tenía acceso a una cierta cantidad de varo porque trabajar con Sinatra no era poca cosa, y es donde decide irse con Lily Boulanger y se vuelve uno de los grandes arreglistas. Hace cosas para coro, cosas para orquesta de cuerdas, cosas para metales, porque ya era negro, ¿no? Sonó súper racista, pero vamos, entienden que es un comentario que se dice con mucho amor. Como Cartman cuando le dice que toque el bajo. Exactamente, ¿no? Es una cosa así. Entonces, bueno, eso es una como de los prejuicios raciales que supera Quincy Jones, ¿no? Y que gracias a Dios cada vez se ve menos en la industria. A mí de verdad que me caería como patada que un día llegara a pedir, oye, esa comisión que quieres de compositor la hago yo, y me digan, no, tú eres mexicano, ustedes solo hacen banda, ¿no? Nada en contra de la banda, pero pues es que a lo mejor voy a pedir una comisión que no es de compositor de banda, ¿no? Pero bueno, esa es una. Y respecto a lo que dices de Nadia Boulanger, siempre la confundo con su hermana, ¿no? Con Lily. Pasa algo muy, muy simpático. Cuando fui por ejemplo, a La Habana a hacer el examen de admisión, yo me acuerdo que llevaba unas piezas escritas para percusión. Obviamente, si vas a hacer examen de compositor, te piden que lleves algo que es compuesto, ¿no? Y en una de esas llevé un cuarteto de cuerdas que estaba escrito en un lenguaje muy, como muy de son jarocho, ¿no? Y el cello hacía estas cosas como de leona, y los violines hacían cosas muy como de requinto y todo. Y a la hora de que hacíamos el examen, era un tanto cruel, ¿eh? O sea, poniéndolo en perspectiva, la universidad era un tanto sádica con sus exámenes de admisión. Pero, pues bueno, nos hacían el examen enfrente de otros compañeros. Entonces teníamos la oportunidad de escuchar lo que otros llevaban. Y a los extranjeros nos hacían el examen aparte de los compañeros cubanos. Un poco como por decir, bueno, ustedes no han tenido la dicha de un sistema educativo como el nuestro, vamos a evaluarlos con la vara más baja. Que es verdad, pero a nadie le gusta que se lo digan. Y vaya, sí era muy sorprendente, ¿eh? Muchos de los compañeros que hicieron examen en el mismo periodo que yo llevaron unas fugas escritas así increíbles, unas piezas para piano solo monstruosas, dignas de cualquier conservatorio del mundo. Hubo algunos muy atrevidos que llegaron a tocar como cosas parecidas como a la salsa, pero en formato de cámara. Y yo la verdad es que pasé el examen y dije, yo no pasé, ¿no? ¿Qué chingas me voy a quedar en esta escuela? Y no, pues curiosamente, de los pocos lugares que hay para extranjeros, me dieron uno a mí. Y sí, le dije al maestro que me dio la noticia, le dije, ¿y por qué? O sea, no me lo tomé mal, gracias, pero pues yo vi el examen, había compañeros que trajeron cosas pues increíbles, ¿no? Y la respuesta de ellos fue de, bueno, pero es que tú nos trajiste algo que para nosotros es nuevo y no conocemos, que es tu propio folclore y apropiados de tu perspectiva, ¿no? Si quisiéramos fugas, iríamos con los alemanes, o no nos puedes traer salsa a nosotros porque, por favor, ¿no? Y tiene sentido. Y entonces lo que acabó pasando fue esto, ¿no? Que le llamaba la atención el de, oye, pues si ya haces esto, pues parte desde las fortalezas que tienes y no desde las debilidades que tienes, ¿no? Que creo que es algo que le ha pasado mucho a compañeros que se dedican a la música tradicional, ¿no? Que se salen de México, intentan tocar como europeos en Europa y no les sale, o no les va tan bien como ellos quisieran, pero cuando tocan como mexicanos en Europa son de, wow, ¿no? ¿Qué chingo está pasando aquí? Y causan un furor increíble. Y pues creo que precisamente es pues por eso, ¿no? No vas a Colima a vender cocos. Estamos probando los límites de la atención humana. Oh, sí. Pero bueno, entonces, pues sería bueno. Creo que ya también se me acabó el café, entonces sería bueno ir. Un momento para ir parando. para ir terminando. Y pues sí, a mí sí me gustaría ir haciendo esto en vivo. ¿Tú cómo ves? Sí, yo definitivamente sí me arriesgaría a que lo hiciéramos en vivo. Igual podremos tomar comentarios y claro, ¿no? un poco Interactuar más con el público, que eso estaría muy, 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 muy chido. Con la persona que nos quiera ver. Y ya. Que, mira, aprovechando, antes de que esto cierre, digo, esto es inesperado hasta para ti, yo lo sé, porque es solo una idea que me ha rondado en la cabeza. Hace poco estaba
Pues estaba viendo unos comerciales que pasan en una app que uso mucho que se llama Crunchyroll, porque me gusta ver anime y no pagar por él. Creo que a todos. Bueno, a nadie le gusta pagar. Y hay una rola que salió que lo único que se me quedó fue el corito, ¿no? Que decía No One Stands Alone, ¿no? Que mi mejor aproximación al español fue algo como de nadie aguanta solo, ¿no? Me parecía muy adecuado para como los tiempos que estamos viviendo ahorita. Y bueno, ya sabemos que yo hago música tormentoránea, ¿no? Ese es como mi hit. Pero sí me gustaría sacar, no sé si un challenge como tal, pero algo para los invitados de Tlacoyo Sessions. Si alguno de ustedes se aventura a coescribir una rola conmigo justo con ese tema, de nadie se basta a sí mismo solo, o nadie aguanta vara solo, lo voy a dejar ahí como que abierto. Escríbanlo porfa en los comments de aquí del Tlacoyo Podcast, si alguno de ustedes se anima a que hagamos este experimento, porque pues es algo que a mí me llamaría mucho la atención. Que además lo podemos hacer desde perspectivas bien diferentes, ¿no? Desde la música electrónica, la música contemporánea, y quien sea que decida sumarse, estaría bien chido. Sí, está muy bien. Está perfecto. Pues muchas gracias por escuchar. Si llegaron hasta aquí, los felicito y les agradezco mucho. Entonces nos vemos en el próximo episodio, que será en vivo.